Hola, gusto verlas el día de hoy. Estamos en la segunda parte de una serie extraordinaria, navegando un cambio de rumbo. Y para estar en la misma página, te voy a recordar algo que vimos la semana pasada. Estarás de acuerdo conmigo que todos hemos tenido un momento en nuestra vida donde hemos tocado prácticamente fondo, ¿sí? Y necesitamos cambiar de rumbo sí o sí. Seguramente tú recuerdas alguno de esos. Yo he tenido ese tipo de momentos, ¿sí? ¿Qué hacer cuando las cosas en nuestra vida van en la dirección contraria, no correcta en tu matrimonio, finanzas, salud, relación con tus hijos, la parte profesional? Y sí o sí necesitamos cambiar de rumbo o simple y sencillamente no llegaremos a un buen puerto, ¿sí? Y yo puedo recordar algunos de esos momentos en mi vida donde tuve que parar y cambiar de rumbo. Ahora, la historia que hemos estado usando para ilustrar el punto es una historia antigua que trata acerca de Jonás, y básicamente esta historia lo que queremos hacer es aprender cómo construir un mapa que nos ayude a cambiar de rumbo cuando vamos en la dirección no correcta. Y esta historia trata acerca de Jonás y ese pez grande que se lo comió, pero no pierdas atención, ¿sí? Velo como una historia que te va a dejar buenas enseñanzas el día de hoy. Ahora, en esta historia, Dios le pide a Jonás ir a dar un mensaje, pero Jonás hace totalmente lo contrario. Está en Israel, se va a una ciudad llamada Jope. La idea era que fuera pues a otro lugar, a Nínive, y de Jope se embarca a Tarsis, es decir, huyendo del Señor, dice la palabra. Seguramente te suena familiar. Dios te pide hacer algo y tú vas en una dirección totalmente contraria. Y podemos ver ese mapa. 4,000 kilómetros de distancia entre el lugar que Dios le pide a Jonás que vaya y el lugar al que Jonás decide ir. Y esa decisión tras decisión tras decisión de Jonás lo llevan entonces a enfrentar una tormenta que no solamente puso en peligro su vida, puso en peligro a todos los que iban con él en ese barco, en esa embarcación, ¿sí? Ahora, mientras está la tormenta, él está durmiendo tranquilo, y entonces el capitán va y lo despierta y le dice: ándale, despierta, que no ves todo lo que está pasando. Y entonces Jonás dice: ¿sabes qué? Arrójame al mar, yo soy el culpable. Y ahí nos quedamos la semana pasada, ¿sí? Aprendimos la primera parte para construir ese mapa, para poder cambiar el rumbo de nuestra vida y salir de esas tormentas en las cuales a veces estamos inmersos, ¿sí? Y vimos que esa primera parte del mapa tiene que ver con despertar primero. Segundo, tiene que ver con mirar hacia arriba, reconocer, decirle a Dios qué es lo que está pasando, y finalmente responsabilizarnos, ¿sí?, de lo que está sucediendo, pidiendo ayuda a otra persona. Y cerramos con una pregunta extraordinaria: ¿de qué tienes que despertar? Y yo espero que en esta semana tú te hayas puesto a hacer la chamba, la tarea, y hayas identificado realmente de qué tienes que despertar y responsabilizarte y mirar hacia arriba, ¿sí? Hoy vamos a continuar esa historia. Lo avientan al mar, lo arrojan, y esto es lo que sucede. Escúchame bien, ahí está la historia. Dice: el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ahora, bueno, así dice literal, se lo tragó un pez, ¿sí? Y así nos pasa a veces. Tú y yo enfrentamos circunstancias, temporadas en nuestra vida donde hay dolor, donde hay dificultad, donde hay problemas de salud en nuestro matrimonio, mala relación con los hijos, las finanzas destruidas, en la parte profesional no damos una, desempleado, emocionalmente estás desequilibrado, desequilibrada, incertidumbre, no sabes hacia dónde se dirige tu vida, todo lo relacionado con lo que tú haces. Y entonces en ese momento te preguntas: ¿cómo llegué hasta este momento? ¿Sí? ¿Cómo llegué hasta aquí? Y dice: ¿será un castigo de Dios o será propósito de Dios? ¿Es el resultado de alguien que alguien más hizo y por eso estoy pasándolo así? ¿O es algo que Dios está haciendo? Tiene un propósito. Y entonces hay muchas preguntas. Y una final, dices: ¿cuándo terminará esto? Y sabes, nadie sabe, ni tú sabes. Pero de repente se te cae el 20
Y dices, bueno, está bien, lo que tenga que durar, porque va a haber un aprendizaje, ¿no? Ahora, ¿es difícil? Sí, es muy difícil. Entonces Jonás está dentro de ese pez y hace algo extraordinario. Me gusta lo que hace Jonás. No se desespera. Él dice que ora. Y quiero que estés atento, atenta, por favor, a esta oración, porque esta oración que hace es muy descriptiva, poética, y de esta oración vamos a extraer 4 grandes lecciones, 4 perlas que nos van a ayudar a seguir completando el mapa que hemos estado construyendo desde la semana pasada para cambiar el rumbo de nuestra vida cuando estamos en medio de una tormenta. Y esta es la oración, escucha, dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, estaba dentro ahí, ¿sí? Dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Ahora, entonces Jonás, hay que recordarlo, él creó este problema donde él está metido. Si él está dentro de ese vientre de ese pez, él creó ese problema, ¿sí? Y entonces Jonás está en lo más profundo de su circunstancia, imagínate. Ya no está en el barco, ya no está en Israel, ya no está en Jope, no, está en lo más profundo de su circunstancia, en las entrañas de ese pez. Dice, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, dice. O sea, prácticamente, en vocabulario tuyo y mío, tocó fondo, está tocando fondo, ¿sí? Y entonces, aún en medio de ese caos, de ese fondo, él clama a Dios. Y no sé si tú, igual que yo, te puedes identificar con esto. Porque cuando tú y yo estamos en momentos así, en el fondo, tú no dices, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. No. Lo que sí tú y yo decimos es, y yo no sé más qué hacer en medio de esta situación. Sí, estoy totalmente desesperada. Sí, no veo una salida, no puedo más. Así que voy a clamar al Señor. Ahora, el error que cometemos la mayoría de las personas en medio de situaciones dolorosas, problemáticas, complicadas, es que en lugar de clamar a Dios, huyen de Dios, se enojan con Dios, se distancian de Dios, ¿sí? Y entonces el problema con esto es que al mismo tiempo que pones una distancia a algo, pues te alejas de ese algo. Si pones una distancia de Dios, entonces te alejas a Dios y te acercas a otra cosa, ¿sí? Te alejas de la versión que Dios quiere para tu vida y entonces comienzas a perder convicciones, valores que tienes, lo que sabes que debías hacer no lo haces, ahora permites cosas, ahora hay cosas negociables en tu vida y te vas alejando más y más sin darte cuenta. Debo recordarte que Jonás era un profeta, que él sabía lo que debió haber hecho, pero no lo hizo. Y la verdad es que muchas veces nos pasa a ti y a mí también. Sabemos lo que debemos hacer, pero simplemente no lo hacemos, ¿sí? Caemos en la mentira de creer que tenemos mejores planes para cualquier área de nuestra vida que los que Dios mismo tiene para nosotros, ¿sí? Y entonces hacemos totalmente lo contrario, lo que creemos que es mejor para nosotros. En pocas palabras, lo hacemos a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y entonces aquí está el primer aprendizaje de esta oración, ¿sí? Cuando tú te encuentras en un lugar de angustia, en las entrañas, tocando fondo, en la oscuridad, imagínate en ese vientre, en medio del dolor, la complicación, la incomodidad, la culpa, necesitas saber esto, que nunca estás demasiado lejos de Dios para pedir su ayuda. Esto es extraordinario, nunca estás demasiado lejos de Dios para pedir su ayuda. Y si tú estás escuchando este mensaje el día de hoy, no es casualidad que lo estés escuchando, ¿sí? Porque Dios realmente lo que quiere hacer es recordarte el día de hoy que sin importar lo que hiciste, no estás demasiado lejos para poder clamarle a Él, ¿sí? Aún en tus peores circunstancias,
Él está ahí cerca. ¿Sabes por qué? Porque Él te va a escuchar. Él está más cerca de lo que tú crees. Y luego continúa la oración. Y dice, a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? O sea, imagínate, ¿sí? O sea, lo que estamos leyendo aquí es que, aunque en la historia dice que los marineros lo arrojaron, la perspectiva de Jonás es diferente, ¿sí? Él dice, ¿sabes qué? Dios está involucrado en esta situación que estoy pasando, ¿sí? Dice, me arrojaste a lo profundo del mar. Entonces, ¿quién hizo esto? ¿Dios o Jonás? ¿Esto es algo que Dios permitió, hizo, o es el resultado del comportamiento de Jonás, de la desobediencia de Jonás? Y la respuesta, déjame decirte, son las dos, es ambas, ¿sí? Dios está actuando en medio del comportamiento de Jonás, en medio de la desobediencia de Jonás, aunque no es lo que Dios quería que Jonás hiciera, pero Dios está ahí actuando, ¿sí? Ahora, para Jonás al principio parece como que pues la verdad era un castigo por no alinearse con la dirección de Dios y hasta en un momento dado siente que Dios lo abandonó, porque la frase que leímos ahorita que dice, he sido expulsado, es como si Dios lo abandonara, ¿sí? Pero la verdad como que en algún momento Jonás recapacita, le cae el 20 y dice, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? O sea, el entendimiento llegó a Jonás y entonces se da cuenta que lo que está viviendo en ese momento son consecuencias de sus malas decisiones. No que Dios lo haya abandonado, no, para nada. Y entonces aquí está el segundo aprendizaje de esta oración, y es que Jonás descubrió que las consecuencias de su desobediencia son corrección. ¿Corrección de qué? A su comportamiento, no rechazo. Esto es extraordinario, porque, ¿sabes? Jonás entiende que Dios permitió algunas consecuencias en su vida, no como rechazo, no para rechazarlo, no para ignorarlo, sino más bien para corregirlo. Corregir su comportamiento, ¿sí? Y entonces Jonás es como queriendo volver la mirada a Dios, y a ti, a mí realmente nos pasa lo mismo, ¿sí? Cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Dios, entonces podemos aprender algo. Dios no quiere castigarte, grábatelo bien. Dios necesita corregirte. A ti y a mí, a los dos. No quiere castigarnos, necesita corregirnos. Y luego continúa la historia, dice, las aguas me llegaban hasta el cuello, dice. Lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Ahora, en la antigüedad, en ese tiempo, el agua representaba la conciencia de una persona, ¿sí? Ir a la parte profunda de la conciencia, el subconsciente, ¿sí? Eso es como ir a donde se guardan todas esas cosas reprimidas, olvidadas, que muchas veces no queremos visitar, recordar de nuestro pasado. ¿Sabes por qué? Porque cuando profundizamos, mientras más profundo vamos, entonces ¿sabes qué va a pasar? Más oscuro está. Y nos da miedo, literalmente, ¿sí? Y aquí está el tercer aprendizaje, la tercera lección. Tenemos que ir más profundo, tienes que ir más profundo, tengo que ir más profundo en nuestra vida. No solo cambiar el comportamiento, no se trata solamente de cambiar el comportamiento, sino la raíz
de ese comportamiento. Mientras más profundo vayamos, más libres vamos a ser y vamos a actuar en nuestra vida, ¿sí? Entonces, es como tratar de entender por qué te comportas en la forma que lo haces. La pregunta es, entonces, ¿por qué? Eso es, ¿por qué? ¿Por qué no estás haciendo lo que deberías hacer? Ahora, esa respuesta realmente está en lo más profundo de ti, de mí. Es eso que tenemos reprimido, atorado por años, ahí estado, ¿sí? Eso que no quieres hablar con nadie, ni contigo mismo a veces, pero que es súper necesario que saquemos. Y honestamente, déjame decirte algo, nunca podrás conquistar esos monstruos en tu vida, de tu pasado, si no estás dispuesta o dispuesto a enfrentarlos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Esos errores, esos pecados, esas mentiras, esas situaciones de las cuales te avergüenzas. Y déjame decirte, así es como Dios te rescata de la fosa, yendo a la profundidad. Cuando profundiza realmente lo suficiente para descubrir por qué caes en la misma trampa cada día, por qué tropiezas con la misma piedra, ¿sí? ¿Por qué caes en el mismo comportamiento destructivo, en las mismas malas decisiones una vez, otra vez, otra vez, otra vez? Entonces la historia continúa. Dice, al sentir que se me iba la vida, está orando Jonás, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y aquí está la cuarta lección, aprendizaje, ¿sí? Dice, me acordé del Señor. Ahora esta frase no hay que minimizarla porque da un giro totalmente. Es fundamental en el cambio de rumbo en nuestra vida, ¿sí? ¿Y sabes por qué? Por lo que realmente significa la frase, por el poder que tiene esta frase. Porque recordar significa cambiar tu enfoque. ¿Te ha pasado que algunas veces estás pensando en algo, vas caminando, vas manejando, estás en tu casa, pero de repente piensas en algo y luego recuerdas otra cosa y dices, ¡pum! Aquí es. Tu enfoque se va por ese lado, ¿sí? Cambio de rumbo, de pensamiento por completo, ¿no? Y así le pasó a Jonás, o sea, recordó al Señor. ¿Qué recordó el Señor? ¿Quién es Dios? De lo que es capaz nuestro Dios, ¿sí? Y entonces cambió su enfoque totalmente, cambió su enfoque de eso que lo agobiaba a aquel que le podía ayudar a superar lo que le agobiaba, ¿sí? Aquel que puede conquistar todos los problemas, aquel que puede llevarnos a cambiar el rumbo de nuestra vida. Así que entonces ese cambio de enfoque nos ayuda a superar. ¿A superar qué, Alfonso? A superar lo que sea que estés viviendo en ese momento. Y en lugar de vivir agobiado, entonces estás superando las cosas, ¿no? Así que cuando colocas tu enfoque en Dios, en su poder, en su fuerza, en su gracia, en su amor, en su paciencia, ¿sí? Entonces te llenas de la confianza de Dios y empiezas a creer que ese desafío que estás enfrentando puede ser realmente superado, ¿sí? Que ese problema grande, gigante, sí está bien, está grande, está fuerte, está gigante, pero cuando recuerdo quién es Dios, es más grande que ese problema. Cuando recuerdo lo que Dios es capaz de hacer, entonces llega realmente ese milagro a nuestra vida, ¿sí? Porque ¿sabes qué? Tenemos un Dios más grande y más fuerte que cualquier gigante que tú y yo estamos enfrentando el día de hoy. Ahora, al final, Jonás dice esta frase extraordinaria. Dice, los que siguen a ídolos vanos, es lo que creían en ese tiempo, ¿no? Dice, abandonan el amor de Dios. Yo, dice Jonás, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. La verdad, esto cierra extraordinario, ¿no? Porque Jonás antes confiaba
en algo más para más o menos controlar su vida, ¿sí? Confiaba en ídolos. Pero en algún momento y en este tiempo de su vida se da cuenta de algo, que las cosas a las que se estaba aferrando, ponle el nombre que tú quieras, se adueñaron de él y lo alejaron del amor de Dios y lo alejaron de lo que era mejor para él. Así que la pregunta para nosotros hoy es: ¿a qué nos estamos aferrando? ¿A qué te estás aferrando? ¿Sí? Y luego entonces viene el cambio de rumbo en la vida de Jonás y dice que ofrecerá sacrificios, pero a su Dios, que vivirá agradecido cantándole a su Dios, que cumplirá las promesas que le ha hecho a su Dios. Y lo que yo veo aquí es arrepentimiento de parte de Jonás, ¿sí? Es decir, ahora quiero que recuerdes algo, él todavía está en el vientre de ese pez, está dentro, en la oscuridad, en el fondo, tocando fondo, ¿sí? Está convencido, pero al mismo tiempo, aunque está ahí, ahora está convencido que está a salvo en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque la salvación no viene de él, de sus ídolos, sino que la salvación viene del Señor. Su circunstancia no ha cambiado, pero su enfoque cambió. Ahora su confianza está en Dios. Y entonces creció. Y a pesar de las circunstancias que están ahí, ahora ha encontrado gratitud y salvación. Híjole. No necesitaba ser rescatado, ¿sí? Ya había sido rescatado por el Señor. Ahora, quiero recordar el texto con el cual inicié este mensaje. Dice: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. No sé si te pasa a ti igual que a mí, pero a veces nos preguntamos: ¿por qué Dios evita que pasen ciertas cosas y por qué Dios permite que pasen otras cosas? Quizá Jonás pensó esto. No sé por qué Dios no evitó que viviera esto. Quizá pensó Jonás, pero esto sí sé. Dios dispuso este pez para darme un medio ambiente que me ayudara a crecer, a avanzar en la vida, para convertirme en quien realmente debo ser. Yo creo que ese es el pensamiento de Jonás, ¿sí? Y en muchas ocasiones las tormentas en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, son el vehículo, son el ambiente que Dios usa para transformarnos en la persona que Dios quiere que seamos, ¿sí? Y luego termina Jonás y dice: entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y esto es totalmente extraordinario, porque Jonás experimentó la salvación antes de que fuera expulsado de ese pez, antes de que sus circunstancias cambiaran totalmente, ¿sí? Entonces, veamos el día de hoy cómo se va viendo ese mapa que estamos construyendo tú y yo para cambiar el rumbo de nuestra vida, ¿sí? El paso número 1 para cambiar el rumbo de nuestra vida cuando estamos en medio de una tormenta es despertar y luego mirar hacia arriba y responsabilizarnos. Y el paso número 2, lo hemos visto el día de hoy, es profundizar. Di conmigo, profundizar. Y profundizar significan 2 cosas. La primera es hacerte la pregunta difícil: ¿por qué? ¿Por qué caigo en lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? ¿Por qué no hago lo que debería hacer como padre, como esposo, como empleado, como dueño, como hijo? ¿Por qué? Y entonces darnos cuenta al profundizar que soy parte del problema en el que estoy metido. Di conmigo ahí donde estás: yo soy parte del problema donde estoy metido el día de hoy. Y eso realmente no es fácil de aceptar, no es fácil de reconocer. ¿Sabes por qué? Porque la tendencia natural es culpar a alguien más, a otras personas. Así que hacerte esta pregunta, ¿por qué? Es algo que te debes a ti,
pero que le debes también a las personas que te rodean. Descubrir por qué actúas como actúas todos los días. Y la segunda cosa que significa profundizar es pedir ayuda. Pedir ayuda. Puede ser un consejero, puede ser un mentor, puede ser un profesional, puede ser un consejero matrimonial, personas con habilidades y experiencia para ayudarte en esa situación que estás pasando el día de hoy, para ayudarte en ese trabajo interno de profundizar que necesitas realizar en tu vida y que te lleven a explorar las partes más oscuras de ti. Ahora, es cierto, no todos necesitan esto, pero muchos sí lo necesitan. Yo lo he hecho particularmente, mi esposa y yo lo hemos hecho también, ¿sí? Hay cosas que jamás vas a entender acerca de ti más que con la ayuda de alguien más. Ahora, puede ser que tú que me estás escuchando el día de hoy estés en una situación oscura, estés tocando fondo, estés ya caído, ¿sí? En la fosa, en un momento oscuro, difícil, crees que no hay salida para ti, que nadie va a poder sacarte de ese lugar, te aterra tener que hablarlo con alguien más, pedir ayuda, pero sabes, Dios lo que quiere con eso es restaurarte, sanarte, repararte, transformarte. Así que quiero que recuerden lo siguiente. Si sientes que estás en una dirección equivocada y que es muy tarde o no encuentras la salida, ahí te va. No importa qué tan lejos crees que estés, ni qué tan mal crees que están las cosas, nunca estás demasiado lejos de Dios. 2, las consecuencias de lo que estás experimentando el día de hoy no son una corrección de Dios, no un rechazo de Dios para tu vida. Mientras más profundices en por qué estás donde estás, más libertad y más libre serás. Y por último, eso que parece agobiarte ya ha sido superado. ¿Sabes cómo? Si colocas tu enfoque en Dios. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.